Muy buenos días. Un saludo desde Costa Rica a la comunidad científica italiana y europea en general. Soy el doctor Gerardo Escalante López, director del Instituto Costarricense de Infertilidad, y conmigo está la doctora Delia Rivas Valdés, subdirectora del instituto. Igualmente agradecidos a la organización Luca Coscioni por invitarnos a explicarle la situación que ha vivido Costa Rica en los últimos 10 años. En el año 1995, nació en Costa Rica el primer niño logrado mediante fertilización in vitro. Dado que en ese momento el gobierno de Costa Rica no tenía legislación sobre esta materia, emitió un decreto presidencial en donde se regulaba y daba las normas de fertilización in vitro. Lo más importante de este decreto era no permitir fertilizar más de 6 óvulos y en el caso de los fertilizados su totalidad ser transferida al útero materno. Prohibía la preservación, la investigación genética en los embriones. Costa Rica tiene una organización política y jurídica en donde la Sala Constitucional es el ente más importante para regular todo lo que es legislación en el país, en todos los sentidos y en todos los campos. La Sala Constitucional no puede ser apelada, sus fallos son definitivos. Durante 5 años, desde el año 95 hasta el año 2000, sostuvimos un debate público sobre fertilización in vitro, quienes estábamos de acuerdo con esta tecnología como tratamiento médico para una discapacidad, como es la infertilidad, y la gente que por razones propias, dogmáticas, se oponía. La Sala Constitucional llega a impedir la práctica de fertilización in vitro en Costa Rica por considerar que un óvulo fertilizado es una persona y que de transferir 2 óvulos fertilizados a la cavidad uterina y nacer únicamente un recién nacido, se propició la muerte del que no nació. Esto generó un debate de los que estábamos a favor de la práctica de fertilización in vitro contra los grupos que por influencia religiosa o líneas de pensamiento personal consideran que la fertilización in vitro atenta contra la vida humana. Un año después del fallo y la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica, organizamos 10 de las parejas que habían quedado con ciclos inconclusos y presentamos una demanda contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es el organismo que funciona como tamizaje o screening para ver qué asuntos y qué problemas en un país están violando derechos humanos. Quería hacer también el comentario sobre la fuerte presión por parte de la Iglesia Católica que hubo en el país, que le traemos ejemplos de los periódicos de Eco Católico, por ejemplo, salió también en la prensa internacional a nivel de la Organización del Vaticano CENIT, en donde aclaran de que Costa Rica lo celebraban en ese momento como el primer país que había podido lograrse esta victoria de los derechos en pro de la vida respecto a la prohibición de la fertilización in vitro, y esta defensa que en realidad no existía motivante en Costa Rica, porque si ustedes se fijan de las condiciones que nosotros por ley obligaba a practicar la técnica, no podíamos, fertilizar más de 6 óvulos, o sea, la posibilidad de transferencia embrionaria era de 6, 5, 4, 3, 2, 1, como todos sabemos, de repente no hay fertilización. Por lo tanto, esos embriones que se formaban, aunque fueran triploides, igualmente teníamos que transferirlos a la cavidad. Evidentemente han cambiado muchísimo las condiciones del laboratorio de fertilización in vitro, y enhorabuena de que hoy por hoy sabemos de que solo se deben de transferir 2 de la increíble calidad que hemos podido llegar a alcanzar en el laboratorio de fertilización in vitro. Pero en ese momento es más paradójico y hasta ridículo este fallo en contra de la fertilización in vitro, cuando realmente en el país nunca se destruyó ningún embrión, porque así por ley el primer decreto lo estableció. Es increíble que en un país en donde, es más, la religión oficial es la católica, esta religión oficial se da el lujo de hacer esta campaña en contra de sus ciudadanos, haciéndolos sentir
como ciudadanos de segunda categoría y por ende hasta los niños nacidos de fertilización in vitro manchados como si fueran entes diferentes a lo que es de la especie humana. Hola, soy Sofi, la tercera de 8 hermanitos. Y aunque mis papitos me amen con todo su corazón, sé que para venir al mundo, mis otros 7 hermanitos murieron en un laboratorio. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre la vida de los otros? La fecundación in vitro atenta contra la vida. 10 años duró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudiando si en Costa Rica se violaban efectivamente o no los derechos humanos al ser impedida la reproducción en aquellas personas que tenían problemas y que solo podrían llegar a ser padres mediante fertilización in vitro. Al cabo de 10 años, la Comisión Interamericana llegó a la conclusión de que sí, efectivamente, estas parejas demandantes, las víctimas de fertilización in vitro en Costa Rica, tenían razón y que habían algunos de los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que estarían potencialmente siendo violados. En base a eso, la Comisión Interamericana le sugiere y recomienda al gobierno de Costa Rica que restaure la reproducción humana mediante fertilización in vitro en Costa Rica, de nuevo, que indemnice a las víctimas, a las pacientes que perdieron su capacidad reproductiva a lo largo de ese tiempo. También consideró que potencialmente se estaban violando los derechos a la privacidad y sobre todo a fundar una familia como cualquier ser humano en igualdad de condiciones pudiera tener derecho. De igual forma, el Estado costarricense también podría ser cuestionado por no velar y procurar la salud de las personas. Un aspecto muy importante de repercusión social de este fallo de la Sala Constitucional es que la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la entidad que brinda salud pública al 100% de la población costarricense, en noviembre del año 97 acuerda, como acuerdo firme de Junta Directiva, no practicar fertilización in vitro dentro del marco de la seguridad social costarricense. Hasta este momento, desde el año 97, las parejas en Costa Rica han tenido que irse a otros países vecinos a realizar ciclos de fertilización in vitro. Solo irán a otros países aquellas pacientes que tienen el recurso económico suficiente para pagar el tratamiento, los gastos de transporte hacia otro país. Esto genera una injusticia social en Costa Rica, de manera que la gente que no tenga esos recursos económicos y necesite fertilización in vitro para lograr ser padres, no estarían en condiciones de lograrlo nunca. La importancia de este fallo, además, es de que por primera vez en el mundo la infertilidad está catalogada ya por una opinión legal como una enfermedad y una discapacidad. Porque es una discapacidad reproductiva, como sabemos que se ha pronunciado así la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta. Por primera vez, las personas que padecen de esta enfermedad y esta discapacidad podrán obligar a sus gobiernos a cubrirles sus necesidades de su salud, a tener tratamiento para resolver lo que es la infertilidad. Que sabemos que hoy por hoy hay una gran discriminación de las parejas que padecen de infertilidad, que la mayoría de los planes de seguros internacionales y locales no cubren el gasto tan grande que significa este tratamiento. Otro concepto muy importante de la problemática costarricense en relación a la reproducción es que no habiendo instancias legales a las cuales acudir en Costa Rica en procura de restablecer la reproducción, no nos quedó más remedio que ir a organismos de carácter humanístico a nivel mundial, que son los únicos que tendrían derecho y posibilidades de hacer que el fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica fuera anulado. Y efectivamente, así hasta este momento, así ha ido evolucionando. Costa Rica recibió la recomendación de la Comisión Interamericana y el gobierno
trató de impulsar programas y proyectos de reproducción humana en la Asamblea Legislativa, que es el primer poder de la República. Sin embargo, por diferencias de opinión, diferencias de religión, diferencias de concepto, los señores diputados no pudieron ponerse de acuerdo y Costa Rica hace pocas semanas efectivamente ya fue pasada a ser juzgada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un país que viola los derechos reproductivos de la ciudadanía. Es de esperar que al cabo de año y medio o 2 años la Corte Interamericana se pronuncie en favor o en contra de la fertilización in vitro. Lo más importante de esto que nosotros consideramos es que posiblemente ya organismos de derecho internacional por primera vez van a juzgar esta materia y van a dictaminar cuáles son las posibilidades y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos en materia de reproducción humana de su población. Queremos agradecer profundamente a nuestro gran amigo Lucas Gianaroli, quien nos hizo el contacto con la organización de ustedes, y esperemos que este pequeño país aquí en Centroamérica le dará a ustedes y a todas las otras personas que necesitan hacer valer de los derechos de la ciudadanía para mejorar su salud, este fallo y esta lucha de 10 valientes parejas que ha llevado a un fallo que será histórico en el mundo entero.